El Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta presenta una nueva temporada de UA al Día, un programa de conexión entre la comunidad universitaria y antofagastina que acerca la innovación, la investigación y la vinculación con información veraz y de calidad. Espacio conducido por las y los periodistas del área de prensa y desarrollado por el área de medios audiovisuales del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UA al Día, una edición bastante especial en la que tenemos a dos invitados internacionales en el marco del segundo Seminario Comunicación, Visualidad y Diversidad Sorda, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Quiero presentar primero a Daniel Luque. Mucho gusto, saludos a todos. Soy una persona sorda, esta es mi seña, me llamo Daniel Luque. Soy sordo, bilingüe, profesor de niños sordos y de intérpretes en Colombia. Mucho gusto, gracias por la presentación. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Y antes de presentar a nuestra segunda invitada internacional, quiero presentar a quien me acompaña también en esta mesa, que es Rafael Farías, intérprete en lengua de señas, en este caso lengua de señas colombiana, quien está acá para cumplir una labor muy importante y sin él no podríamos estar realizando esta entrevista. Así que muchas gracias, Rafael. De nada. Por otra parte, y también como invitada internacional en el contexto del mismo seminario, quiero presentar a Lina Mejía. Hola, un gusto. Lina Fernanda Mejía, vengo de la ciudad de Medellín. Hace aproximadamente 15 años trabajo en el contexto de educación superior y bueno, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Lina. Vamos a iniciar entonces esta pauta de preguntas que tenemos ya preparada y quisiera consultarle primero a Daniel sobre su experiencia personal, académica y vivencia en entornos educativos digitales y en particular, ¿cuáles diferencias ves entre estudiantes sordos y oyentes al aprender en espacios digitales? Muy bien. En Colombia tenemos estos ambientes digitales que por lo general están más desarrollados o fortalecidos, digamos, desde la comunidad oyente. Nosotros como minoría lingüística tenemos menos desarrollo en esa área, pero nosotros utilizamos mucho lo que es la lengua de señas. Y hay videos que se relacionan con lo que es el contenido en español o el contenido escrito. Entonces eso nos ayuda en estos ambientes digitales de aprendizaje. En el contexto educativo, digamos, eso nos sirve como guía y que uno mismo vaya relacionando el video con las palabras. Nos ayuda bastante. La persona oyente por lo menos mira ambos, tanto la lengua de señas como la escritura, de una forma más sencilla. Nosotros los sordos no. Se nos dificulta un poco más. Por lo general estamos más atentos a la lengua de señas, pero el que haya las dos alternativas o las dos opciones nos ayuda como personas bilingües. Bien, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ya que también está Lina con nosotros, queremos que nos cuente su experiencia como intérprete en contextos escolares con estudiantes sordos. En ese sentido, Lina, ¿qué adaptaciones realizas a tu trabajo cuando los estudiantes sordos tienen distintas formas de comunicarse o de aprender? Bueno, es muy importante tener siempre la diferenciación de los roles. Para mí es clave en el poder desarrollar bien mi papel. Entonces, la parte pedagógica, las adaptaciones pedagógicas que requiera cada uno de los ambientes, pues siempre estarán a cargo del docente. El intérprete, en nuestro caso, nos tenemos que preocupar porque
el espacio tridimensional esté bien manejado, el uso de nuestro vestuario, el fondo que utilizamos para trabajar si estamos en un ambiente virtual, digital, debe ser muy propicio para que la persona sorda, el usuario en este caso, no tenga un agotamiento visual. Entonces, no utilizar colores brillantes, no utilizar accesorios que hagan ruido visual. Esa es como la parte que le corresponde al intérprete. Trabajar en la medida de lo posible, lo más cercano a los docentes para poder llegar a esos acuerdos que se requieran. Bueno, y respecto al tema de comunicación, aprovecho igual de preguntarte, Lina, ¿qué elementos facilitan o dificultan la mediación educativa para sordos en plataformas digitales? Bueno, una gran dificultad que creo que se vive en varios territorios es el tema de la conectividad. ¿Ya? Cuando la educación está mediada por temas tecnológicos, pues se depende totalmente de una red, y cuando esta no funciona bien, la persona sorda pues va a tener un acceso muy difícil a entender el discurso. Entonces debe correr muy bien la parte digital, la parte de las megas y todo lo que se requiera para garantizarle eso al estudiante. Nosotros pues el profe mencionaba ahora el tema de los videos, ¿ya? Pero a veces también hay clases que son en directo. Y ahí se presentan muchas dificultades. Entonces es importante garantizar en ese sentido, o sea, las instituciones, es importante que hagan una fuerte inversión en garantizar eso para que los estudiantes puedan acceder, porque como te digo, hemos notado en muchos espacios que la comunicación se hace difícil si no hay una buena conectividad. Claro, hay un doble desafío finalmente en todo lo que dices. Primero está este acceso, ¿cierto?, más inclusivo a las personas sordas, y segunda parte, esta democratización para el acceso, primero a las tecnologías, a los dispositivos, y segundo a la conectividad. Así es. Sí. Bien. Daniel, quiero ahora... Quiero añadir algo, perdón. Sí. Antes de la pandemia, existía la tecnología y no nos veíamos influenciados ni nada, pero ahora, después de la pandemia, empezaron a surgir diferentes programas y empezaron como a hacer ciertas adaptaciones. Entonces ahí se dio cuenta que algunos diseños no eran óptimos porque, por ejemplo, tenían una letra muy pequeña o un recuadro de interpretación muy pequeño, y que eso no era tan óptimo. Pero eso fue mejorando poco a poco, paulatinamente. Por lo menos en la empresa Microsoft es muy fácil fijar el recuadro de interpretación o ver las señas, pero por otra parte no tienen un buen subtitulado. Respecto al Meet, por ejemplo, el subtitulado es muy bueno, funciona de forma muy óptima, pero colocar las señas, digamos, de una forma que pueda seguirse viendo fácilmente o que sea visualmente accesible es complejo. Entonces, están todos estos temas como un poco desorganizados. Claro. Bien, Daniel, aprovecho igual entonces de preguntarte qué elementos visuales o estrategias de comunicación te han ayudado a aprender o enseñar en ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, todo, en realidad, hablando en general, tanto Meet como Microsoft, Zoom, esos tres son muy usados, por ejemplo. Para mí es muy importante como profesor que cuando estoy enseñando, los estudiantes me capten. En Colombia se utiliza mucho la plataforma Zoom. Es la más usada, incluso como la más potente. Pero dificulta mucho el uso de subtitulado. Entonces, en Meet tiene un buen subtitulado y eso ayuda a aprender a las personas solas. Entonces, ahí alterno, digamos, entre estas dos redes sociales. Ahora, por ejemplo, en Zoom, si se presenta algo, si se realiza una presentación o algo, sale a un lado. Ahora no, ahora yo busco la forma
de poder estar como dentro de la misma pantalla al mismo tiempo explicando, y eso es algo más rápido. Entonces, anteriormente no lo podía hacer, pero ahora es mucho más fácil, digamos, proyectarme a mí haciendo las señas al lado o como dentro de la diapositiva, de manera que el estudiante sordo comprenda. Cuando estoy enseñando intérpretes, cuando estoy en la formación de intérpretes, por otra parte, los estudiantes oyentes, digamos, para ellos representa un trabajo visual, que no tienen que mirar hacia un lado y hacia otro. Representaría un trabajo visual como estar fuera de la diapositiva. Por eso esta estrategia que yo utilizo de incluirme dentro de la diapositiva los ayuda más a no agotarse o no a mirar a distintos lados, sino como estar mirando como en un punto fijo donde yo estoy explicando y presentando a la vez. Está todo más integrado. Uh-huh. Bien. Entiendo, sí, entiendo que en el caso de las personas sordas existe ahí toda una cultura que tiene que ver con su naturaleza visual y su forma de aprender mediante lengua de señas. Daniel y Lina, esta pregunta es compartida. ¿De qué maneras creen que puede adaptarse el diseño de plataformas digitales educativas en cuanto a colores, imágenes, organización, a la naturaleza visual de la cultura sorda? Algo nos adelantaron, algo quizás se avanzó con la pandemia, ¿cierto? Pero, ¿qué otra cosa agregarían? No sé quién quiere partir. El profe. Ya, bueno. Como comunidad sorda, para nosotros es muy importante el tema de los colores, que se adapten. Que hagan un contraste. Es muy importante saber quién es la persona señante. Uh-huh. Y que en virtud de eso las manos contrasten el tono de piel tanto con la ropa como con el fondo en el espacio sígnico, en el espacio de señal. Eso es muy importante para nosotros. Todos tenemos distintos colores de piel, porque hay personas con color de piel más oscuro, personas de la comunidad negra. Entonces, si esa persona se viste de negro, se ve demasiado oscuro y no hace un buen contraste. Entonces, lo que contrastaría es un color un poco más claro. Uh-huh. Entonces, eso, que tanto la vestimenta sea más clara como que el fondo sea más claro, ayudaría en este caso. También, como otro punto, pudiera mencionar lo que es la tridimensionalidad, que lo refería antes en el espacio sígnico, para poder realizar las señas como una forma adecuada. Yo por lo menos estoy acostumbrado a utilizar un espacio mucho más amplio, mover las manos hacia los lados de mi cuerpo, para poder explicar más cosas, para poder introducir más elementos en mi discurso, para que mi narrativa, la información, todo el tema político, el tema, o sea, lo demostrativo, todo eso, como dije en mi discurso, pueda adaptarse al espacio sígnico. Para mí es muy importante entonces el uso del espacio que sea amplio. Perfecto. Lina. Bueno, es muy acertado obviamente lo que dice el profesor, es su perspectiva como persona sorda, quien más nos va a ayudar a los intérpretes a hacer esos ajustes que se requieran para un servicio de interpretación. Yo lo mencionaba hace un momento, el uso de colores brillantes, el uso de colores que generen cansancio visual para la persona sorda, pues debemos tenerlos muy presentes. En ocasiones hay plataformas o hay espacios virtuales demasiado sobresaturados de información. Entonces hay que siempre buscar ese equilibrio para que la persona sorda no pierda el interés de permanecer en un espacio virtual. Y pues nosotros, como intérpretes, es sumamente importante las cosas que mencionó el profesor Daniel. El espacio, en ocasiones nos acostumbramos a tener un registro muy limitado y no hacemos uso adecuado del recurso del espacio para poder ubicar, dar esa tridimensionalidad que tiene la lengua, darle esa libertad. Entonces, creo que son los aspectos más importantes a tener en cuenta.
el uso de imágenes adecuadas, acordes al tema que se está tratando, colores no muy sobrecargados, tampoco falta de color, porque también hay otras plataformas que uno dice son muy limpias, son demasiado simples, entonces planas. Entonces es necesario mantener ese equilibrio, teniendo en cuenta que las personas sordas son sumamente visuales. Bien, muchas gracias, Rafael, por toda esta interpretación. Me saco ahí el sombrero, como se dice en Chile, con lo que hace, además a tiempo real. Quiero cerrar con una última pregunta y tiene relación con algo que también conversábamos en el transcurso cuando las cámaras aún estaban apagadas, y es que nosotros podemos poner sobre la mesa todas las necesidades, ¿cierto?, que se requieren para poder comprender de buena manera el lenguaje de señas, la lengua de señas, ¿cierto? Que tiene que ver con el espacio, con proporciones en la pantalla, fondos adecuados, vestimenta. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo concientizamos a que eso se transforme en algo real cuando todavía quizás los espacios no están preparados para aquello? O sea, tenemos incluso este mismo estudio donde estamos sentados. Estas entrevistas no son habituales. Yo no hablo lengua de señas, ni chilena, ni colombiana, ni libras, ni ninguna otra, ¿cierto? Y no sé cuántos periodistas lo harán. Entonces, ¿cómo llenamos esos espacios para que haya una correcta difusión, para que haya una correcta inclusión? Un poco larga mi pregunta. Bueno. Por lo menos en Colombia, la costumbre cuando se hacen entrevistas allá es que el intérprete está, digamos, como un poco a veces fuera del escenario con un fondo verde interpretando todo lo que se realiza. Eso se acostumbra, digamos, una forma que se puede hacer. La comunidad sorda, algunos tienen como su fondo verde, su iluminación. En las entrevistas, por ejemplo, no necesita la comunidad sorda el tema de los micrófonos. Uh-huh. Ellos necesitan como más aprovechar el espacio sin tantos elementos que estén allí para que se puedan percibir correctamente mediante la lengua de señas a través de la cámara. Entonces a veces los oyentes ven a esa entrevista y ¿qué dice? ¿Qué están diciendo los sordos? ¿Qué están mirando? Y esas entrevistas van como más dirigidas a los sordos y a los oyentes que saben lengua de señas. Entonces, claro, contrasta mucho con cuando la entrevista es a una persona que habla español, un usuario del español, que se hace la entrevista oral y se coloca el recuadro que a veces está muy pequeño. Eso nos gusta menos porque como que tenemos menos espacio para ver las señas. Pero digamos, cuando ocurren estos espacios debe haber como una transferencia cultural, como una transmisión de la cultura que se respete, se tome en cuenta para que se valore lo que es la vida o la cotidianidad sorda versus la cotidianidad oyente, que son bastante diferentes. Bueno, yo quisiera agregar a lo que acaba de decir el profesor Daniel, que considero que es muy importante que la comunidad sorda, ¿cierto?, sea quien lidere estos procesos de incidencia. Finalmente son los usuarios de un servicio, son quienes requieren el acceso a la información. Entonces, esta no es una lucha de los intérpretes. Uh-huh. Nosotros no somos quienes debemos liderar los procesos de incidencia. Creo firmemente que lo debe hacer la comunidad sorda. Ellos saben exactamente qué necesitan y qué quieren. El rol del intérprete será siempre apoyar esos procesos de incidencia que la comunidad quiera realizar. Si la comunidad es una comunidad pasiva que está esperando que otros hagan por ellos, va a ser complicado, ¿ya? Se van a ver protagonismos que posteriormente pueden traer problemas entre ambas comunidades. Entonces, invitar a la comunidad sorda a que lidere sus procesos, invitar a mis compañeros a que apoyemos esos procesos y juntos podamos construir pedagogía, que es lo que hace falta. En muchas ocasiones encontramos que las entidades quieren
pero no saben cómo hacerlo. No se imaginan qué es lo que tienen que hacer, o sea, en sus imaginarios hay cosas completamente diferentes, porque lo que mencionaba ahorita el profesor, desde la vivencia del sordo, hay unas experiencias que solo ellos entienden. Nosotros que podemos querer acercarnos y entenderlas, pero jamás las vamos a vivir. Entonces sí es necesario hacer un trabajo articulado y muy cercano, dejar de lado algunas rivalidades, diferencias, y trabajar unidos por mejorar todo lo que hay por mejorar, no solo en el ambiente de la educación, sino en muchos otros espacios donde la comunidad sorda necesita participar. Pero pues, como lo digo, a través de seguir haciendo incidencia, no cansarnos, porque es que decimos, no, es que lo he hecho ya lo he dicho tantas veces y volverlo a repetir, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. Sí. Y agregaría también a eso el rol de alguna manera que podemos cumplir las personas oyentes en respetar y no relativizar algunos conceptos, como por ejemplo cuando hablamos de lenguaje y de lengua, ¿cierto? Hay un concepto erróneo entre medio y que a veces los oyentes no lo comprendemos del todo y nos equivocamos, ¿cierto? Pero es importante también concientizar al menos sobre algunos aspectos que tienen relación con la comunidad sorda y que ayudan a respetar también su vivencia. Exacto. Exacto. Tal cual, ojalá de esta transmisión, si todos están viendo, comprendan esa diferencia, digamos, la diferencia entre lenguaje y lengua. La lengua de señas colombiana, la lengua de señas chilena, cuando hablamos de lengua de señas, por lo menos el concepto lengua puede ir siempre acompañado, pero es como muy universal. Y eso le da un estatus o le da como una importancia al grupo de personas sordas como un grupo con una diversidad lingüística. Bien. Daniel, Lina, Rafael, por supuesto, muchas gracias por estar en este UA al Día y que tengan un exitoso seminario. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo UA al Día, como siempre, desde el estudio de UANTOF TV. Universidad de Antofagasta presentó UA al Día, una nueva ventana de conexión informativa para la comunidad.